Vamos a pasar entonces al siguiente eje, STEAM desde la tecnología educativa. El enfoque STEAM en el nivel inicial busca despertar la curiosidad y el interés de las infancias por las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemática desde una temprana edad. A través de las actividades lúdicas y experiencias prácticas, los niños y niñas exploran el mundo que los rodea, realizando experimentos, construyendo estructuras, creando obras de arte y resolviendo problemas matemáticos. Para comenzar, vamos a invitar a Cristina Rodríguez, directora de Tecnología Educativa, quien va a moderar el eje. Bueno, gracias, Flor. Buenos días a todos, muchas gracias por estar. Sabemos que este es parte del tiempo de nuestra familia, entonces qué lindo que podamos seguir reforzando nuestra, como dice Eduardo, solo no es un trabajo, sino nuestra pasión de ser docentes, ¿no? Así que bueno, les cuento que este espacio va a ser muy disruptivo porque las chicas organizaron todo re lindo, tenemos guión, todo, pero a mí ya me lo cambiaron. El señor Gustavo Riestra, a quien después voy a presentar, que él me lo pidió, va a ser el especialista de este eje. Y voy a dar paso a que pasen las referentes y docentes que van a presentar también esta experiencia y las voy nombrando, ¿sí? Vamos a trabajar desde, primero, las referentes de tecnología del programa nuestro TED Entramar, y ellas van a estar presentando a través de María Gabriela Arto, de Florencia Ferreira, la exposición de los exploradores del verano, que representan un trabajo realizado junto a Sabrina Casabella, Candela Rosensteinball y Liliana Egea, Romina Nistal y Vivi Ramírez. Les cuento por qué. Para quienes no son, es un aplauso para las chicas. En este panel están referentes y docentes del sistema educativo municipal, porque la idea fue, esta primera experiencia que acabo de nombrar va a estar trabajada desde las referentes de tecnología educativa digital, que son las que acompañan en pareja pedagógica y empoderan la práctica docente junto con todas las docentes de las instituciones. Y por el otro lado hay una experiencia que también va a estar llevada adelante con Sabina Casabella, Jean-Carla Claudi Díaz, en la exposición de Programamos las efemérides. En este caso, ellas van a representar un trabajo realizado también con Lili Egea, y no sube por un tema de compartir con las docentes también este espacio, y es una experiencia que se llevó adelante no en un solo jardín, sino en el jardín 1, 7 y 8. Y a mí me gusta contarles esto porque la realidad de tener la posibilidad desde el sistema educativo municipal del referente de tecnología educativa hace posible esto, que de repente las ideas, las didácticas, las pedagogías, nosotros las podamos compartir desde nosotros, maestras jardineras, con un poquito más de expertise en tecnología, con todo el sistema educativo y con todas las docentes y directivos. Y de repente una idea que se ocurre en un jardín, como recién decían las colegas, colaborarla, compartirla, charlarla y llevarla también a otro jardín, ¿por qué no? Y de esa manera hacerla igual o diferente, que esa es la riqueza, ¿no? Entonces, bueno, desde este lugar ya subieron las chicas y ahora sí, lo voy a presentar, aunque les cuento que me dijo, cortá todo. Decí solo que soy docente, así yo hablo más rápido. Pero bueno, a mí me parece que es importante que les cuente que Gustavo es Coordinador Nacional de Cultura Científica de la Dirección Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. Es especialista en Educación en Ciencias Naturales en Argentina, diplomado como agente de la cultura científica en el Centro de Estudios de la Universidad de los Estados Iberoamericanos. No voy a decir todo porque es muy largo, les cuento, pero también les quiero contar que él se desempeña como investigador hace más de 20 años y dicta instancias de capacitación para Latinoamérica, Estados Unidos con el área de STEAM y es docente del programa de las universidades de California en San Diego. Así que bueno, ahora habiendo cumplido esto un poco administrativo, ¿no se te pasa la palabra, Gustavo? Bueno, buenos días para todos y para todas, la verdad que gusto estar aquí. Primero que nada, agradecer a la Secretaría
de Educación y Empleo por la invitación cursada en la persona de Eduardo. Agradecerle a Cristina también por la invitación, por haber confiado, porque la verdad que hay que ser arriesgados. No me escucharon nunca, ya están viendo algunas cosas. Y por otro lado, felicitarlos a ustedes por estar aquí, como bien decía Eduardo, un sábado, voluntariamente, en una instancia que es muy rica. Esto, cada vez que tenemos oportunidad de reflexionar, de escucharnos, de poder intercambiar, son instancias únicas que hay que valorarlas muchísimo en nuestra profesión docente porque no pululan y porque cada una de ellas, cada minuto vale y hay que aprovecharlo. El tiempo hay que aprovecharlo y hay que hacer un buen uso de los tiempos. Por eso me parece que es importante empezar la charla el día de hoy destacando unas palabras hacia Ruth Rosh Hashanah. Shana Tová Umetukah. Liviamo negli eti gallici che la bellezza infiora e là fuggevo l'ora sinebria volluta liviame dolci fremiti che suscita l'amore poiché quell'occhio al cuore onnipotente amore fra i gallici più caliva ci avrà. Amor fra gallici più caliva ci avrà. Tra voi saprò dividere il demonio giocondo. Tu che follia ne ciò che a te piace. Obviamente yo no podía cantarlo, por eso utilicé el video. Ruth, ¿qué sentís? ¿Qué siento? Sí. Una gran emoción. Me siento parte de algo grande. Siento que se acercan a mí como a veces en otros lugares no se pueden acercar. No soy público, soy parte de la presentación. ¿Qué sentís? Bueno, una emoción por estar acá y también como lo vivencié, como estar ahí. Lo vivencié como si estuviera siendo parte también y también como que me llegó esa música y esas ganas de también bailar y ser parte. Por acá, ¿qué sentís? Me irrumpió porque estamos como muy quietos, sentados, a escuchar esa música, emoción, mucha emoción de estar
viendo en el video personas que están esperando una cosa y surge otra. Asombro, mucho asombro. Bueno, muchas gracias. Seguiría, pero los tiempos apremian, las pizzas se están esperando. Obviamente, esto tiene dos situaciones, ¿no? No es en vano. Primero, ser disruptivo. ¿Qué esperamos los adultos generalmente? Que alguien comience hablando, ¿no? Y tomamos apuntes. Y de alguna forma nosotros vamos replicando eso también en nuestros estudiantes. Claro que acá tenemos un público foco de educación inicial donde es más difícil, pero ya cuando vamos avanzando en la escala zoológica, como que parece que se va haciendo cada vez más costumbre, ¿no? Que los chicos vayan acostumbrándose a que nosotros entramos al aula a hablar. Entonces, por un lado eso. Por otro lado también el ir cuestionando por qué empezar con un video de estos, ¿no? Que es disruptivo, pero que también a su vez nos empieza a generar algunas cosas. Y esas primeras cosas que nos va generando es el tema de las emociones. ¿Qué importancia? Ustedes ya lo traían a colación los panelistas anteriores, pero qué importante esto de tener claro que lo emocional tiene un rol fundamental. En una sociedad y en un mundo donde la tecnología y ahora la inteligencia artificial cobran una relevancia importante, no nos podemos olvidar jamás de la parte emocional. Si nos olvidamos de eso, estamos en el horno. Y estamos próximos a estar en el horno. Ese es el tema. Entonces, es fundamental cosas que en realidad no son nuevas, porque si vamos y nos retrotraemos a la historia, ya desde épocas inmemoriales se hablaba de la importancia del sentir, la importancia del emocional. Es allí cuando logramos generar un ambiente emocionalmente positivo, donde vamos a empezar a poder sembrar. No vamos a sembrar nada si antes no fuimos capaces, como docentes, como educadores, de generar un ambiente emocionalmente propicio para poder justamente esas semillitas empezar a florecer, a crecer y a florecer. Entonces, atender a la parte emocional es fundamental. Y ahí está muy ligado el desafío. ¿Cómo desafiamos a nuestros estudiantes? No importa la edad que tengan. ¿Qué desafío generamos? ¿Qué propuestas generamos? ¿Cómo empezamos la clase? Lo que tradicionalmente, cuando uno hace el recorrido profesional, nos dicen el inicio de la clase, ¿no? Tan importante. Bueno, ¿cómo inicio la clase? ¿Cuál va a ser el desencadenante? ¿Va a haber un desencadenante? ¿Es un desencadenante disruptivo o es un desencadenante tradicional? Y ahí son cosas que nos tenemos que plantear. Pero por otro lado también hay cosas que son importantes. Si nosotros queremos que nuestros estudiantes aprendan, lo primero que tenemos que tener claro es que los que tenemos que aprender somos nosotros. Y durante toda la vida. No es porque tengamos un título que lo colgamos en la pared y ya está todo terminado. La profesión docente justamente lo que nos reta es a estar en continua formación. Y formación con otros. Como dice Paulo Freire, nadie educa a nadie. Todos nos educamos en comunidad. Y eso lo tenemos que tener claro. Poder vernos, poder oírnos, poder discutir, poder intercambiar es algo fundamental. Pero también nosotros, para poder transferir a nuestros estudiantes, estamos mucho más adiestrados a transferir conocimientos, contenidos, porque así nos fueron formando. No se olviden que la gran mayoría, creo que todos, fuimos formados en el siglo XX para dar clase en el siglo XXI. Ahí ya se genera una primera disrupción, ¿no? Siglo XX para dar clase a chicos del siglo XXI. Con programas muchas veces contenidistas. Entonces, ¿cómo hago para empezar a trabajar desde enfoques diferentes? Esto no quiere decir dejar los contenidos de lado. Nadie está diciendo eso. Todos los países de América Latina están sufriendo de alguna manera en estos momentos transformaciones. Algunos empezaron antes, otros empezaron después. Uruguay empezó este año. Todos estamos viviendo transformaciones. Yo pregunto, ¿no será que la educación debiera estar en continua revolución? Porque la educación no puede estar aislada de la sociedad. Y si la sociedad cambia, no puede ser que la educación tenga 20, 30, 40 años en forma ininterrumpida, intocada, como pasó en Uruguay, por ejemplo. Entonces, es importante que nos cuestionemos. ¿Y dónde empieza el cuestionamiento? En nosotros. En nosotros, los profesionales de la educación. Los políticos van a hacer lo suyo, pero ¿quiénes están en el aula?
nosotros. Entonces es fundamental. Pero también es fundamental en esto de que no perdamos la esencia. ¿Por qué elegimos ser docente? ¿Por qué estamos acá hoy? Seguro que ninguno de nosotros dijo, yo quiero ser rico, económicamente. Porque si no, no estábamos acá. Estábamos en otro lado. En estudio contable, con abogados, no sé, viendo cómo poder, como decimos, la plata currar de otra manera, pero no en la educación, porque si algo no hay en la educación es plata. Ahora, somos más ricos que muchas otras personas. ¿Por qué? Porque lo que nos dan los estudiantes es el combustible para la vida, para seguir adelante, es la parte emocional, es el sentir, pero cuando perdemos eso es cuando estamos en el horno. Entonces, lo primero que yo les planteo es, más allá de STEM y un montón de cosas preciosas, es cuando se levantan cada día, replantearse y preguntarse, ¿por qué quiero ser docente? Y el día que ustedes no tengan la respuesta, hay estudios que marcan que tenemos 7 opciones laborales a lo largo de toda la vida. Den un paso al costado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un rol fundamental que es formar ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI. Estamos formando ciudadanía. Entonces, estamos formando a las personas que nos van a mandar a conducir el día de mañana y somos los primeros que vamos a tirar piedras y a quejarnos, cuando nosotros fuimos quienes lo formamos. Entonces es fundamental. Por eso estos son docentes. Yo me voy a marcar mucho con fotos. Son docentes uruguayos que estamos trabajando talleres. El tema de la sonrisa, de divertirse, no perder esa capacidad que la perdemos fácilmente. Hoy decían, porque el niño chico en educación inicial se pasa jugando. ¿Y qué pasa cuando eso se transfiere en la escala de niveles académicos superiores? Vienen a quejarse los padres, porque se pasan jugando, en el cuaderno no hay nada escrito. O la dirección que dice, pero ¿cómo? ¿Lo sacás de clase? No están haciendo nada. Entonces, esto implica que estas transformaciones no se hacen solo con nosotros. Las transformaciones se hacen con toda la comunidad. Uruguay ahora está teniendo cursos con directores, con inspectores, porque también hay que llegar a ellos. Y ni que hablar a la comunidad educativa, a toda la comunidad familiar. Tiene que enterarse qué es lo que está pasando, estos cambios, cómo se dan y por qué se dan. STEAM, metodologías activas, ¿sí? Metodologías activas, fundamental. No es nuevo. ¿Cuántos de ustedes, más allá de que puedan tener más o menos años, han trabajado y vienen trabajando con metodologías activas? Que metodologías activas no es poner al estudiante a saltar, eso hay que tenerlo claro, porque uno a veces tiene la concepción de que el estudiante en movimiento ya es una metodología activa. No es eso. Pero dentro de las metodologías activas, y por eso es que también como docentes tenemos que prepararnos en lo que refiere a metodologías activas, porque hay muchas, variadas. Se le cambian los nombres, porque hay gente especializada a cambiar los nombres a cosas, pero nosotros no podemos entrar en ese juego, que cambien los nombres, porque se llamaba STEM, se llamó STEAM, ahora le agregaron la H, y ahora ya quedó viejo, ahora es hámster. ¿Por qué? Porque le agregaron la robótica. Y así van a seguir, porque hay gente que está preparada para eso, pero nosotros tenemos ciudadanos y ciudadanas que van pasando día a día por nuestras manos. No podemos entrar en ese juego de detalle. Sí, lo que tenemos que tener claro es, bueno, qué estrategias didácticas voy a implementar para llevar esto adelante. ¿Qué competencias voy a trabajar? ¿Qué habilidades voy a trabajar? ¿Qué contenidos voy a trabajar con estas propuestas? Y no olvidarnos, miren las caras, volvemos a repetir, son talleres diferentes dados en distintos lugares, pero poder de alguna forma inducir a que el docente viva como queremos que vivan nuestros estudiantes, como ustedes mismos relataron hace un ratito, que lo viven con alegría, con la alegría y la pasión por lo que se está haciendo. No nos olvidemos de Mérier. Mérier hablaba de 3 pilares fundamentales de la educación: emancipador, didáctico y el erótico. El erótico, la seducción intelectual. ¿Cómo seducimos a nuestros estudiantes para atraparlos, para atraerlos? Y ahí el desafío es que cobra relevancia en todo esto. Ahora, estos aprendizajes activos llevan a que nosotros también empecemos a deconstruir algunos aspectos para volver a construir otros. Y sí, tenemos que hacerlo. Es parte de nuestra formación, es parte de nuestro proceso, es parte del camino que elegimos. Hay cosas que vamos a tener que dejarlas de lado para ver otras. Y darnos cuenta que también algunas que hacíamos
está muy bien y las tenemos que potenciar. Pero acá les trajimos como para ver a contraposición algunas cosas, ¿no? Al aprendizaje significativo de Ausubel contra el memorístico, que todavía lo seguimos viendo en América Latina. Hay muchos lugares donde uno pasa por las aulas y el aprendizaje memorístico cobra relevancia. Es como la vedette del aula, ¿no? Entonces, nadie dice que no hay que aprender nada de memoria, tal vez alguna cosa sí, pero cuando cobra mucho tiempo, ahí tenemos que preocuparnos. Después, por otro lado, también el mapa conceptual de Novak, ¿no? Contra la repetición textual, también muy vinculado al anterior, cosa que tenemos que tener claro, porque de alguna forma nosotros, ¿cómo lo tenemos asumido? ¿En qué proceso estamos? ¿Dónde me encuentro parado hoy? Aprendizajes por descubrimiento, ¿no? Que decía Brunner, y que tanto detalle. Es importante esto, el aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje pleno de Perkin, ¿no? Hacer visible el pensamiento, cosas que son importantes. Ahora, ¿lo hacemos? Porque seguro que en el discurso muchos. Ahora, en el aula, ¿lo hacemos? ¿Ponemos en evidencia que el estudiante sepa cómo aprende? Porque les digo lo que vimos en función de nuestra experiencia. En la mayoría de los países de América Latina lo primero que hacemos es planteamos el desafío y luego, bueno, a trabajar en equipo. Ya ahí el pensamiento individual se desdibuja. Entonces, qué importante es dar un espacio antes de empezar a trabajar en equipo a lo piensan individualmente. Luego lo socializamos en equipo. Y hacer eso como dos fases independientes. Primero yo tengo que pensarlo, porque cuando yo lo pienso, empiezo a generar en mi cabeza argumentos, empiezo a reflexionar, empiezo a cuestionarme, empiezan a surgir preguntas y respuestas. Cuando yo voy a trabajar en equipo, generalmente hay alguien que pueda liderar, entonces de alguna manera me anulo inconscientemente o conscientemente para que otro piense por mí. Entonces, qué importante primero es darle tiempo a cada uno de los estudiantes a que piensen por sí mismos, hacerlo visible, hacer visible ese pensamiento. En Europa, de hecho, ya en España hay instituciones que desde educación inicial están trabajando en hacer visible el pensamiento, ya desde chicos de 2, 3 y 4 años. Cosa de cuando llegan a niveles superiores lo tengan claro. Porque cuando tenemos visible el pensamiento, cómo pensamos, cómo reflexionamos, tal vez podamos derribar ese refrán que dice que el hombre es el único ser que tropieza con la misma piedra más de una vez. Y no olvidarnos que en la educación inicial, que es una joya, es una maravilla, pasan cosas trascendentales. Pero trascendentales que generan cimientos para toda la vida. Como bien lo ha trabajado en la Universidad de San Andrés, ¿no? Las especialistas, colegas de ustedes, tanto Furman, bueno, tenemos el honor de que esté Capelletti, Anijovic, etcétera, etcétera. Qué importante generar esos cimientos en la educación inicial. Esos cimientos que van a durar para toda la vida. Que luego cuando van a la educación primaria o educación superior, ya están forjados. Porque si no lo logramos en la educación inicial, después se hace muy difícil forjarlos. Entonces, ¿somos conscientes de esos cimientos? ¿De la importancia que nosotros estamos de alguna manera trabajando con estos chicos, con estas chicas? Porque más allá del contenido está el ser persona. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos trabajando? ¿De qué manera? Y esto de la tecnología en este siglo, obviamente que cobró relevancia. Ya venía desde el siglo pasado, en este siglo mucho más, muchísimo más. Las tecnologías digitales, GPT, en fin. No me voy a detener a hablar porque entonces ahí sí me echarían rápidamente. Pero da para charlarlo mucho, hay que reflexionarlo. Tenemos que darnos espacio para empezar a reflexionar esos aspectos. Porque la bomba atómica fue creada de una manera pensando en que no iba a generar los impactos que generó después. GPT, ¿hasta dónde? ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Qué vamos a trabajar? Hay que tener cuidado. Entonces no es salir masivamente y rápidamente, es lo último, vamos. Tenemos que tener los pies sobre la tierra y reflexionar. Somos profesionales de la educación antes que nada.
para después poder ir al aula. Pero estas cosas son fundamentales. Esto fue un taller que fuimos a dar en una escuela en el interior del Uruguay, una zona rural. Tenían un laboratorio hermoso tecnológico, lleno de computadoras, lleno de microbit, lleno de robots, y los chiquilines te mostraban y estaban entusiasmados. Y uno veía que lo que más trabajaba eran los dedos y faltaban otras cosas más esenciales. Entonces se nos ocurre preguntarle si tenían lupas. Dice, sí, están las lupas en la dirección. ¿Me podés traerlas? Dice, pero nunca las tocamos. Ah, pero ¿me podés traerlas? ¿Pero y si se rompen? ¿Me podés traerlas? Me las trajo. Entonces, una escuela rural, qué cosa más lindo de trabajar el ambiente, el entorno, ¿no? Entonces empezó a trabajar en el entorno con la idea de ¿qué? De los seres vivos. ¿La idea de quién? De adultos, seres vivos. ¡Qué bueno! No, claro, primera vez que agarran ese instrumento tecnológico, pues a veces con la tecnología nosotros nos vamos a la computadora, nos vamos a microbit, nos vamos a la robótica. Ahí están usando tecnología. Me podrán criticar por un montón de cosas, bienvenido sea, pero están usando tecnología. Resulta que esa tecnología que no conocían, nunca habían visto una, pero sí habían visto computadoras, sí habían visto robots, sí habían visto microbit, pero no lupas. Empezaron a descubrirse sus partes de la cara. Entonces los seres vivos que estaban pensados, de repente se cayeron y empezó a surgir el tema de los sentidos. Bien, porque empezaron a explorar la lengua, se sacaban la lengua, se miraban los ojos, y tal cosa y tal otra, emergentes. Y hay que aprovecharlos, y tenemos que estar abiertos a esos emergentes. Ahora, también es trabajar en metodologías activas, también es trabajar en STEAM, también es trabajar en un montón de cosas, pero siendo sensibles a qué está pasando con los estudiantes. Porque venimos pensando, bueno, vamos a trabajar el robot, que está muy bueno, no digo que no, pero a veces están faltando otras cosas. Miren esos dos chiquitos, se estaban viendo por primera vez a la lupa, cosas de su propio organismo. ¿No es importante? Las manos a la masa, ¿no? Esto es fundamental, las manos a la masa. Y yo agregaría un pasito más, y cerebros a pensar, porque no es solamente manos a la masa, es cerebros a reflexionar. Son ciudadanos, estamos construyendo ciudadanía. Cerebros a pensar, a reflexionar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Que empiecen a surgir las preguntas, las famosas preguntas, tan estudiadas, tan analizadas, ¿no? Las preguntas que habla Fuhrman en su libro y que da tanto detalle. Pero hay tantas preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que hacemos mayormente en clase? Eso es algo que tenemos que pensar también. Y tenemos que, cada uno de nosotros, escucharnos cuando hablamos y qué tipo de preguntas hacemos. Y escribirlas, porque el tema es cuando la mayoría de las preguntas que hacemos son las cerradas, para que el alumno sí o no. Y entonces ahí liquidamos un proceso. ¿Es eso lo que queremos? ¿O queremos ir más allá? Si queremos ir más allá, ¿qué tipo de preguntas tenemos que fortalecer? Las preguntas para pensar, para reflexionar, que no voy a Wikipedia y está, que no le puedo preguntar a mamá y a papá y está. E incluso desde los niños chicos, estimular el tema de las preguntas surge como obvio, porque ellos están llenos de preguntas. Y de hecho, cuando uno le va a dar una respuesta, a veces se olvidó ya de la pregunta que hizo y ya tiene otra. ¿No nos pasa muy a menudo? Porque son una máquina de preguntar. Ahora, en esta máquina de picar carne, que es el sistema educativo que tenemos en nuestros países, esas preguntas que surgen naturalmente en la educación inicial, ¿qué pasa después? Porque ya no se escuchan tanto, ya no son tan creativos, no son tan espontáneos. Pero no solamente estudiantes, ¿qué pasa en nosotros? Porque ¿qué tipo de preguntas son las que hacemos? ¿Y no les pasa a veces cuando están entre adultos que uno dice, bueno, ahora retroaliméntense? Y cri, 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 nos cuesta muchísimo. Por algo será, ¿no? Nos está faltando de construir y construir. Ahora, la tecnología es parte del proceso de aprendizaje, sí, sin lugar a duda, pero toda la tecnología. No hay que excluir, no hay que ir a la última, porque toda es importante. La tecnología cobra un rol fundamental, pero no olvidarnos de por qué estamos utilizando y para qué la estamos utilizando. No siempre es necesario utilizar tecnología.
Entonces, ¿en qué momento vamos a utilizar? ¿Qué tecnología vamos a utilizar? Y hay un montón, y cada vez hay más, y eso está buenísimo. Y hay que ver cómo canalizarlo. Ahora, en esto del enfoque STEAM o Hamster ahora, o como se llame el día de mañana, lo que permite justamente es el abordaje de distintas disciplinas de una manera muy diferente a lo tradicional. Y ahí viene otra cosa también, el trabajo interdisciplinar, el trabajo donde hay un diálogo permanente entre los saberes, que es tan importante, que se da tanto a nivel de educación inicial y primaria, pero después en la educación media ya empezamos a compartimentar, empiezan los problemas. Y ahora estamos volviendo a la interdisciplina en varios de los países de América Latina. Ahora, STEAM. STEAM es el eje del bloque, por eso lo tenía que marcar acá, para que ustedes piensen que me adecué a lo que Cristina quería. Pero bueno, Cristina no sabía que después yo iba a terminar hablando de lo que yo quería. Pero STEAM, bien, importante, metodologías activas. Sí, nadie lo discute, 30 minutos no da, y además ustedes saben un montón, tienen referentes nacionales de primer nivel, no me voy a detener en esto. Las tecnologías. Pero todo esto lleva también a reflexionar sobre el proceso metacognitivo. ¿Cuál es la metacognición que hacen los estudiantes? O nos quedamos en el escalón de allá abajo, ¿no? La taxonomía de Bloom. ¿Somos capaces de ir avanzando? Porque todo es muy lindo, todo esto de metodologías activas, pero ¿dónde estamos? ¿En dónde estoy como docente? ¿Dónde he llegado? Y si quiero llegar un poco más arriba, ¿sé hacerlo? ¿O tengo que aprender a hacerlo? ¿Tengo que ver a otros? Porque cuando fuimos formados, metodologías activas no se hablaba. Metacognición, tal vez algunos ahora más jóvenes lo estén sintiendo. Ahora, ver a nuestros profes enseñándonos a través de metodologías activas, difícil. Una cosa es lo teórico, otra cosa es verlo. ¿Y cuándo aprendemos más? La pirámide de Dale, cuando vemos, ¿no? No cuando escuchamos. Entonces, qué importante que es eso. Y algo fundamental. Acá trabajamos competencias, trabajamos habilidades, ¿no? Tanta preocupación que surge de nuestros gobiernos en América Latina, pero no olvidarnos de que todo esto, si la tecnología quiere que funciona, funciona, y si no, le pido allá al compa que me ayude. Ahí va. No olvidarnos que todo esto pierde vigencia si nos olvidamos que estamos formando personas. Acá lo importante son las personas. La tecnología, el STEAM, lo que sea, son herramientas. ¿Herramientas para qué? Para formar personas, para formar ciudadanías. Si nos olvidamos de esa última parte, el resto es totalmente en vano. Entonces, no olvidarnos cuál es nuestra función, formar personas. Y queremos formar un mundo mejor. ¿Un mundo mejor es una utopía? Sí, pero ¿somos capaces de contribuir desde la profesión docente en esa utopía? Sí, absolutamente. ¿Qué respuesta tiene cada uno de ustedes consigo mismo? Es la que tendrán que ver. Y vamos a lo último. ¿Conocen la fábula de Colibrí? Cuenta que en la selva hubo un gran incendio y todos los animales huyeron en la estampida. Todos no, todos menos uno. El colibrí iba y venía hacia el fuego, iba y venía. El tigre lo ve venir de nuevo hacia el fuego, lo para y le dice: Colibrí, ¿qué haces? ¿Por qué no ves como todos nosotros en vez de ir de nuevo hacia el fuego? El colibrí agotado va y le dice: lo que pasa es que voy hasta el lago, cargo agua en mi pico, la traigo y la suelto sobre el fuego. Y el tigre va y le pregunta: ¿y vos te crees que haciendo eso vas a lograr apagar el incendio? El colibrí le responde: yo no sé si voy a apagar el incendio, pero estoy haciendo mi parte. En eso el colibrí y los docentes nos parecemos, ¿verdad? Yo no sé si vamos a cambiar el mundo educando de a un alumno a la vez, pero estamos haciendo nuestra parte. Créanme que hay un lugar repleto de colibríes que están haciendo su parte, aportando solidariamente un granito de arena para que nuestros sueños puedan ser posibles. Porque al final de cuentas, nosotros también tenemos sueños. Bueno, colibríes. No se olviden nunca de los colibríes. Como vieron, empecé y terminé con un video de ustedes, que es nuestro también, ¿no? No nos vamos a pelear dulce leche y el tango. Esto también es de ambos. Pero me parece que nos deja un mensaje el colibrí. Todos somos colibríes. ¿Nos vamos a equivocar? Sí.
somos seres humanos, tenemos derecho. Estamos hablando del error como parte del aprendizaje, como parte del proceso. ¿Y yo no me puedo dar el permiso de equivocarme? Sí, claro que sí. Entonces, animémonos a equivocarnos. Y nos va a pasar un montón de veces. Yo creo que ahí está en cada uno de nosotros, pero también en nuestro colectivo, porque no estamos solos, como los colibríes. Y termino también con esta foto que tiene tan solo 2 semanas, es un taller que dimos en una zona rural de México, y nuevamente rescatamos ¿qué? Las sonrisas de los adultos, de los docentes. El día que perdamos eso, perdemos nuestra esencia, y no vamos a poder trabajar con nuestros estudiantes. Entonces, no pierdan la sonrisa, no pierdan la frescura, no pierdan el amor por la profesión que eligieron. El día que lo pierdan, recuerden, hay otros empleos que los están esperando, de brazos abiertos. Muchas gracias. Uf, ¿cómo quedamos, no? Porque la verdad que, bueno, Gustavo, te lo doy ahora, el certificado nuestro. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gracias. no me hizo quedar mal, ¿vieron? Puedo decir que no me hizo quedar mal. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra, si querés, acomódate, a Gabriela Arto y a las especialistas que van a compartir las experiencias. Y permítanme contarles que estoy recontenta de esto, porque esto que les dijo Gustavo, nosotros lo veníamos diciendo siempre. Decíamos, ¿pero qué tiene que ver STEAM? ¿Qué diferencia tiene con lo que nosotros hacemos de tecnología educativa digital? Si venimos trabajando transversalmente las disciplinas, todo, ¿no? Bueno, y aquí vino esto, ¿no? El programa de TED STEAM que ahora le van a contar las chicas tiene que ver con que nos salimos de toda tecnología y que creemos en las metodologías activas, y gracias por todo esto nuevo que nos trajiste, y esperemos que podamos seguir teniendo tu compañía en el mes de febrero, como hablamos. Bueno, les doy la palabra, chicas. Bueno, hola, buenas tardes, buenos días a todas. Estamos muy contentas de poder compartir con ustedes esta experiencia que hemos tenido como equipo. Bueno, yo soy, ya muchos me conocen, soy Gaby Arto, coordino el área de tecnología educativa en los jardines de infantes de nuestro municipio, que son estos. Acá estamos, acá trabajamos en nuestro equipo, conformado por 7 docentes de nivel inicial, que sabemos un poquito más de tecnología, porque bueno, somos muy curiosas y bueno, tratamos de innovar nuestras prácticas a través de esta tecnología que está presente en nuestra cultura y está entrando al nivel inicial ya hace muchos años, en nuestro caso hace 25 años que trabajamos en los jardines de infantes. Y bueno, les vamos a contar rápidamente cómo surgió. Es importante que les cuente el contexto, está muy relacionado a lo que decía recién Gustavo. Nosotros desde el año 2022 que estamos trabajando desde nuestro equipo TED, este enfoque STEAM, atravesando las prácticas en todas nuestras escuelas. Y bueno, en el fin del 2022, con estos primeros aprendizajes que fuimos teniendo, nos dimos cuenta que nos faltaba aprender muchísimo más y pensamos que la mejor manera de aprender es en la misma práctica, es aprender en la acción. Entonces nos propusimos como equipo, a partir de estas no falencias, pero sí de algunas dificultades que notábamos a la hora de enseñar, que teníamos que pensar en un proyecto que nos ayudara en el 2023 a seguir aprendiendo. Entonces nos propusimos a través, sobre todo, tomar a la pregunta como un eje estructurador y estructurante
nuestra tarea de enseñanza, porque veíamos que nos estaba costando mucho, justamente desde nuestros hábitos y todo lo que traemos de nuestras formaciones, poder pararnos frente a los chicos y poder generar buenas preguntas, preguntas abiertas, preguntas que los lleven a pensar, a reflexionar y sobre todo ponerlos a ellos en el eje y en el centro de su propio aprendizaje. A través, a ver cómo es esto, ¿será esta? Ahí está. Bueno, eso desde nuestro rol como docentes, por supuesto, pensando, por supuesto, en estos propósitos, ¿no? Que les estuve comentando así un poco en forma narrada. Tuvimos que pensar en qué queríamos que los chicos aprendan, estos objetivos de aprendizaje que están relacionados justamente con esas habilidades, competencias y que van a servirles a ellos para trabajar y para seguir aprendiendo durante toda su vida, que están relacionados con el aprender a aprender, con la comunicación, el trabajo colaborativo, el trabajo con el otro, la resolución de situaciones problemáticas. Así que bueno, acá surgió Los Exploradores del Verano, así es como nos juntamos en febrero, empezamos a trabajar en el equipo, empezamos a buscar, a mirar y a estudiar un poquito de alguna bibliografía que tuvimos disponible y pensamos en esta secuencia, pensando que los chicos estaban volviendo de sus vacaciones y bueno, queríamos justamente tomar algún aspecto del currículum que tuviera que ver con ambiente social y natural, también poder corrernos un poco de este rol de la profe que lleva la tablet. Es más, muchas maestras nos preguntaban, ¿hoy no juegan con la tablet? Y nosotras les decíamos, no, hoy no, hoy vamos a jugar con otra cosa, estamos trabajando desde otro lugar y así fue como nos generamos estas ideas claves respecto a algunas propiedades de los materiales, algo tan simple como cotidiano y que tiene que ver con estas cosas que están a disponibilidad en este entorno. Y bueno, nos propusimos justamente la construcción a partir de estas ideas sobre los efectos del suelo, del sol, que tiene en el suelo y en el cuerpo, los cambios de temperatura. Sabíamos que los materiales pueden ser transparentes, translúcidos u opacos, según cuánta luz dejen pasar, y a través que las mismas tienen diferentes sombras a partir de la forma que tienen los cuerpos, digamos, de los cuales se oponen a la luz. Entonces, a partir de estas ideas comenzamos a crear nuestra secuencia. Por supuesto, partimos de una situación problema, pero un problema totalmente cotidiano y accesible a los chicos. Y bueno, era que teníamos que ayudar a este personaje, Olaf, que está, como saben, es de hielo. Teníamos que ayudarlo a vivir en el verano. ¿Cómo podemos hacer para ayudar a un hombre de hielo, un hombre de nieve, a vivir en el verano? Entonces, ¿qué consejos podíamos darles? Entonces, a partir de esta problemática empezamos a construir nuestra secuencia. Bueno, como dijo Gaby, buscamos algo significativo para ellos porque venían del verano y qué nene o qué nena no conoce Olaf. O sea, cuando los presentamos ya ellos dijeron, es de nieve. Entonces le dijimos, ¿puede vivir en el verano? Y con una pregunta abierta y problematizadora, donde ellos eran los que hacían las hipótesis, empezamos este camino a investigar si lo podíamos ayudar a vivir en el verano o no. Primero dijimos, ¿cómo saben que es verano? ¿Qué sentimos en el verano? Y bueno, dijeron, hace calor, el sol nos da calor, las cosas se ponen calientes, entonces hicimos la primera experimentación. Simple, ir al patio y tocar las cosas que estaban en el sol y las que estaban en la sombra. Y ellos mismos se iban sorprendiendo, esto está caliente, esto no. Y lo que hicimos fue registrarlo. Para eso usamos los recursos digitales. Usamos está en la otra creo, Gaby, ahí está. Una tabla donde ellos iban poniendo si estaba tibio, caliente o frío. Entonces nos dimos cuenta, como era la primera hipótesis, que las cosas que estaban en la sombra
iban a estar frías y las que estaban en el sol iban a estar calientes. Entonces seguimos viendo cómo seguir ayudándolo porque Olaf estaba empecinado en vivir en el verano. Hicimos unos muñecos de hielo de Olaf con unas botellitas y dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa. Si Olaf lo ponemos adentro de la sala con el aire acondicionado y lo ponemos afuera en el sol. Tomamos el tiempo con las tablets y vimos que su hipótesis nuevamente era acertada y el Olaf del sol se derritió mucho más temprano que el Olaf de la sombra. También lo registramos mediante un Word, ellos iban dictando y lo íbamos registrando. Después fuimos a la secuencia 2, que como no podíamos hacer que Olaf cambie de opinión, lo teníamos que ayudar a vivir en el verano. Primero hicimos todo mediante juegos y propuestas lúdicas. ¿Qué pasaba en, no sé, por ejemplo, esa actividad que era quién tenía más calor? Los nenes que estaban afuera de la sombrilla, los que estaban adentro de la sombrilla. Entonces ahí íbamos internalizando los conceptos aprendidos mediante un juego de word wall. Y después dijimos entre ellos cómo, ahí están, por ejemplo, qué gato tiene más calor, el que está en la ventana con el sol o el que está en la lluvia que no hay sol, y ahí ellos iban demostrando sus conocimientos construidos. Preguntando cómo lo podemos ayudar, llegó la idea de hacerle una sombrilla. Pero ¿cómo si le vamos a hacer? Entonces había 3 opciones de tela: translúcida, transparente y opaca. Lo primero que hicimos fue seguir un instructivo de cómo hacer la sombrilla, hicimos las 3 telas. Y después llegó la experimentación. Antes, primero ellos hicieron sus hipótesis. No, para mí la opaca lo va a proteger más, para mí la transparente. Y bueno, a veces el clima no ayudaba, así que de vez del sol natural tuvimos que usar un secador de pelo como fuente de calor. Esos son los emergentes que, como dijo antes, uno se va adaptando. Y bueno, después ellos también tuvieron que poner en orden la secuencia del paraguas. Y llegamos a la conclusión, nos hicimos esas preguntas: ¿qué paraguas fue mejor, peor? ¿En qué paraguas pasó la luz? Que la conclusión fue que el opaco lo protegió más. Pero en paralelo se abrió otra arista, que fue la de las sombras. ¿Querés contar? ¿Y qué pasa con las sombras? ¿No? Y es lo que abordamos en la secuencia 3. ¿Tienen la misma forma del objeto que las produce? ¿De qué depende el tamaño? ¿Cómo tiene que ser el cuerpo para que se proyecte su sombra? Opaco, translúcido, transparente. Como ven, fuimos enlazando, fuimos tomando, siempre volviendo al conocimiento que habíamos trabajado anteriormente y haciéndolo cada vez un poquito más complejo. Bueno, el de las sombras después se los contamos, igual lo subimos, pero es como una secuencia fue enlazándose a la otra y entre todos pudimos llegar a esas preguntas abiertas, problematizadoras, donde ellos se posicionaron como protagonistas de sus aprendizajes y constructores de sus conocimientos. Incluimos también el cuento dentro de la secuencia, en donde nos ayudó muchísimo a trabajar el efecto de las sombras con respecto a la posición del sol o de la fuente de luz. Y llegamos a las reflexiones finales, donde realmente un ambiente rico en experiencias concretas y sencillas, donde los niños y las niñas pudieron manipular objetos, todas ellas enmarcadas en el juego, sin complicarse, sin complicaciones, realmente con cuestiones muy sencillas de la vida cotidiana puede lograrse y puede trabajarse realmente en forma muy profunda. Llegamos a la conclusión que comprobamos que a lo largo de este proyecto la tecnología contribuye a la resolución de problemas que se plantean en lo cotidiano. Realmente usamos el recurso tecnológico como un medio, no como un fin. Y el reemplazo del teatro de sombras que nos habíamos propuesto como producto final de este proyecto, no tuvimos tiempo de llevarlo adelante porque nos llevó varias clases poder seguir con el orden de las secuencias y en reemplazo decidimos abordar justamente a través de diferentes escenarios lúdicos estos juegos con luces y sombras, pero de una manera mucho más significada, ¿no?
Y sobre todo, desde nuestro espacio de reflexión, determinamos y nos dimos cuenta que realmente trabajamos con preguntas abiertas como puerta de entrada a la construcción de conocimientos de los chicos y de las chicas. Y realmente después, digamos, desde nuestro grupo, como, ¿no? Desde la metacognición, pudimos trabajar estas preguntas en nuestro propio proceso de reflexión sobre la práctica. Entonces, creemos que nuestro objetivo principal, nuestros propósitos fueron cumplidos a través de la secuencia. Y bueno, es todo el equipo TED. No está Emilia, que hoy sí está, porque en ese momento Emilia no estaba en el equipo, pero Emilia hace poquito que está con nosotras y bueno, comparte totalmente el enfoque que estamos trabajando. Así que bueno, un aplauso para las chicas. Bueno, ahora les vamos a contar otra experiencia que también es del equipo TED con los 3 jardines que les conté y van a participar Sabrina y otra de las docentes. Bueno, hola, yo soy Sabrina y junto a Lili, que anda por ahí, se nos ocurrió pensar en este proyecto que era cómo llevar la programación y la robótica a las efemérides. Se nos venían las efemérides encima este año. Se nos ocurrió, lo empezamos a armar con las docentes de sala. Tomamos la programación como un momento en donde nos paramos a pensar qué queremos hacer, a generar hipótesis, a hacerlo, a ver si eso que hicimos fue lo mismo que pensamos. Trabajamos con los contenidos de matemática, espacio, geometría, conteo, numeración, poder trabajar con los robots, que quizás para los nenes y las nenas es trajiste el robot y hay todo un trabajo internalizado y consciente y profesional por detrás que quizás en media hora jugamos, pero desde el equipo le ponemos mucho profesionalismo para poder llevarlo a los proyectos de sala. Por eso nos gusta tanto como referentes cuando las maestras nos acompañan como pareja pedagógica, porque es fundamental para que nuestro trabajo sea al 100%. Bueno, y arrancamos. ¿Qué nos está pasando? En el jardín de infantes número 7, que es uno de los jardines que yo trabajo. Arrancamos con el 25 de mayo, con la señora Noelia, y le pusimos que nuestro robot tenía que bailar en una tertulia. Personificamos. No quería, pero bueno. Personificamos a los robots con una dama y un caballero, que fueron los personajes que salieron por mayoría. Elegimos una cuadrícula, patria, blanca y celeste, que teníamos en el jardín que nos prestaron. Empezamos a programarlo. Previo a esto estuvo todo el trabajo de juegos desenchufados, con cuadrículas, con el cuerpo, con laberintos, con recorridos que la maestra hacía aparte de la clase de TED con sus alumnos y alumnas en la sala. Esto es un momento de la sala de 4 que colaboraron con nosotros en la programación de los robots, porque lo que teníamos que hacer era pensar la coreografía para que los robots bailen en esta tertulia. Invitamos a los nenes y nenas de sala de 4 y empezamos a programar en la cuadrícula que iban a bailar más adelante los robots. Buscamos en YouTube una canción, salió Botada el Sol del 25, y los robots empezaron a hacer la programación previa, que nos llevaron 3, 4 clases, la teníamos que ir anotando con las flechas de direcciones que ellos ya las tienen incorporadas para no olvidarnos dónde nos habíamos quedado. Y esta imagen creo que tiene linkeado un video, no sé si la podemos llegar a ver para ver cómo bailaban los robots, si no después la compartimos en el sitio de Entramar como siempre y la pueden ver. Fue una experiencia que les encantó, les encanta llegar con los robots a trabajar, a jugar, y lo bueno es ver cómo esto de la programación y del generar hipótesis, el del preguntarnos, el poder pensar qué va a pasar,
sale ya natural en otras áreas, en otros momentos de las clases, y la verdad que nos gusta mucho y lo venimos profundizando a lo largo de todos estos años el proyecto de programación. Los dejo con Giancarla. Tenés. Bueno, buenas tardes, casi van a ser, ¿no? Buenos días. Dentro del Jardín de Infantes número 1, trabajamos con la filosofía y metodología Montessori. Así que trabajar la efemérides es un desafío muy grande, en lo personal también para mí, y esta vez nos tocó trabajar el 9 de julio. Dentro de los ambientes, como pueden ver, tenemos todos los materiales que ellos lo pueden tocar, ver, sentir, usar las veces que ellos quieran. Entonces, ¿cómo meter algo tecnológico para los nativos digitales y nosotros meter para este efemérides? Se fueron trabajando dentro de lo concreto con los 3 años, ¿no? Desde los 3, 4 y 5, porque son salas de multiedad. Y después, algo importante de la docente Montessori es la observación. Y yo había observado mucho el trabajo que realizaba Lili con ellos, que hizo una actividad del Día de la Bandera propuesta por ella, y que las direcciones que daba el robot, que para la izquierda, para la derecha, todo, que yo, Giancarla, no lo conocía, los chicos me lo mostraron, dije, un desafío grande para llegar a la casa de Tucumán. Yo cuando voy a Tucumán, que todavía no lo conozco, si quiero ir por mi cuenta, pongo el Maps y me lleva, no sé si a la izquierda. Y en el camino voy conociendo, o a veces lo veo, por qué lugares tengo que pasar. Y nosotros lo hemos trabajado en el ambiente. Bueno, yo estoy en Vicente López, puntualmente de Florida, en el jardín. Si quiero salir de ahí hasta Tucumán, ¿por dónde tengo que pasar? Entonces empezamos. Desde ahí vamos a partir, vamos a pasar por Rosario, que ya habíamos visto que en Rosario se hizo la primera vez la bandera, ya algo conocido, y después pasar por Córdoba. ¿Quién no pasó por Córdoba? Siempre alguien, ya sea de las docentes o los chicos, tienen el vocabulario Córdoba. Entonces se tomó eso. Y empezamos a trabajar en las clases de Lili, hasta llegar a la Casa Tucumán. Y el gran cierre, porque en realidad no era la actividad principal, pero después se amplió más y invitaron a las familias, fueron ellos quienes mostraron a todas las familias, al adulto, cómo llegar hasta Tucumán, vivenciarlo, no decir, bueno, y va para acá, no, vivenciarlo. ¿Se equivocaban? Sí, pero ¿qué pasaba? Podían volver a repensar esto que hablaba de lo individual. Cada uno, no, porque cada uno tenía que pasar y mostrar a su familia. Y mientras tanto, había otras actividades propuestas con objetos reales y algo conocido para ellos. Entonces, en este caso, los niños fueron guías de los adultos. Aprendimos de ellos y vamos a seguir aprendiendo. Gracias. Para cerrar, perdón, les quiero leer, porque necesito leerlo esto. Para que la tecnología desarrolle todo su potencial de transformación, deben integrarse en el aula y convertirse en un instrumento cognitivo capaz de mejorar la inteligencia y potenciar la aventura aprender. Beltrán Llera. Y lo último, y ya me voy, la conquista de la independencia inicia en el inicio de la vida. María Montessori. Gracias. Bueno, y la última experiencia que hice yo fue en el jardín número 8, con Moni, que está allá, que yo le digo, Moni, hacemos, y Moni me dice, dale, y después vemos qué hacemos, y eso es muy bueno. Nos tocó el 17 de agosto. Ya teníamos en agosto adelantado el proyecto de programación, no como en el 25 de mayo que estábamos recién arrancando. Ya trabajaban con cuadrículas, los chicos ya las trabajaban autónomamente. Personificamos de nuevo a nuestros robots, en este caso los robots eran San Martín.
Todas las imágenes que ven las buscamos en Google, votamos por mayoría cuáles le gustaba. En esta cuadrícula imprimimos las fotos elegidas. La idea era cruzar los Andes. San Martín tenía que llegar a buscar a su caballo, cruzar los Andes para poder liberar Argentina, Chile y Perú. Le digo a Moni, Moni, ¿qué podemos hacer para que en la sala vos puedas continuar con esto cuando yo no vengo y poder unificarnos? Se le ocurrió a Moni todos estos elementos, pasarlos, trabajar con la lectoescritura. Al dictado de los chicos hicieron los carteles con el mismo recorrido. Están diferentes porque cada uno elegía el recorrido del curso de los Andes como quería. Programamos los robots para esto que justo les había contado, hacer todo el cruce de los Andes, acá con tecnología, acá usando como herramienta el robot, con los carteles que había hecho Moni, con los nenes y las nenas en la sala. Y después, cuando llegó el viernes, que es el día que yo voy al jardín en las clases de TED, unificamos lo que ella trabajó en la semana y lo que yo venía trabajando en las clases, y juntas hicimos equipos y después se desbandó un poco porque todos cambiaban a esta cuadrícula, estos querían ir a ellas, cambiaron las imágenes con los carteles, fueron surgiendo ideas que no se nos habían ocurrido a nosotras y salió re linda la experiencia. La idea es que puedan tener ejemplos de cómo trabajar la programación y la robótica en las clases, que sí se puede, que se puede poner en cualquier contenido del diseño curricular y que está buenísimo, y escuchar a los chicos porque se les ocurren ideas que a nosotras no y son súper valorables. Gracias. Bueno, la verdad que es un placer haberlas escuchado y desde el panel, fíjense qué importante esto, ¿no? Porque todo el saber y el conocimiento que nos transmitió hoy Gustavo también se transmite desde la experiencia, ¿no? Que es parte del aprendizaje desde vos. Así que estamos muy, muy contentos y agradecidos. Y bueno, a mí me gustaría, porque sé que nos van a sacar una foto ahora el equipo, que suba Lili también, que hizo parte de la experiencia con Sabri. Así, con esto nos despedimos y muchas gracias a todos. Moni. Moni, la maestra del jardín. Bueno, gran segundo eje, ¿no? Para seguir con nuestra jornada. Ahora en un ratito entonces los vamos a invitar a pasar para que vayamos a disfrutar de un almuerzo en el patio de nuestro centro universitario. Le recuerdo a quienes hayan dejado a sus niños o niñas en la sala que los deben ir a retirar en el horario de almuerzo. Después pueden volver a la sala y en media hora nos volvemos a encontrar acá, ¿sí? Muchas gracias.